Muy buenas noches para todos, con María Argenis Sarria de Pictalito, Huila. Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. Recuerden que vamos a entrar con nuestros micrófonos apagados. Ya en este momento en el chat ustedes pueden encontrar el formulario para registrar su asistencia. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Recuerden que nosotros vamos en el segundo módulo que se llama alistamiento de procesos de diálogo social. Ahí vamos. Y el punto 3 que se llama análisis del conflicto. La semana pasada o la clase pasada nosotros trabajamos con Rosita el tema de la centralidad de las relaciones en los conflictos y hoy tenemos una persona invitada que nos va a acompañar que se llama Patricia Tinoco y Patricia va a trabajar con nosotros las 3 P's: persona, proceso, problema, el quién, el qué, el cómo del conflicto y el mapa del conflicto. Patricia Tinoco hace parte del equipo de especialistas del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana desde el año del 2017, en donde acompaña el proyecto Promopaz, orientado a la construcción de paz territorial en 5 jurisdicciones eclesiásticas del suroccidente del país. Durante 20 años ha trabajado en procesos de fortalecimiento comunitario e institucional, orientando a la promoción de la paz en el país con fondos de cooperación internacional, así como el trabajo con comunidades vulnerables y víctimas del conflicto armado. Ha sido docente universitaria en formación de docentes y psicólogos. De profesión es psicóloga, especialista en responsabilidad social y desarrollo y magíster en gestión del desarrollo. Le damos una cordial bienvenida a Patricia que nos acompaña en esta noche. Bienvenida Patricia, y gracias por estar con nosotros, por sacar un tiempo y por darnos toda esa experiencia tuya, todo ese trabajo y ese bagaje que ha ido trabajando y construyendo para este diplomado y especialmente para nuestros estudiantes de la Escuela de la Caridad. Bienvenida Patricia, puedes encender tu micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Un saludo muy especial para ti y un saludo también muy especial para todos y todas las diplomandas y diplomantes que se vinculan en este lindo proceso. Es para mí un honor. Muchísimas gracias por la introducción y la presentación. Me alegra mucho verlos. Es para mí, además de un gusto, también claramente un reto, porque de la misma manera que uno puede ir como acumulando cierta experiencia, teniendo ciertos aprendizajes, estoy segura que en esas 80 personas que en este momento ya estamos aquí, hay muchísimas experiencias y muchísimos aprendizajes. Entonces, como bien nos lo decían cuando nos invitan a participar en este espacio, el papel aquí principalmente es como de facilitador o de animadora del espacio, porque la idea es que construyamos juntos y eso creo que ha sido también el espíritu de la escuela, y es que no hay alguien que tenga la verdad única y el conocimiento único, sino que sencillamente tratamos de, a partir de un planteamiento, pues como tratar de explorar los aprendizajes colectivos. A veces tratamos más de irnos con preguntas que con certezas. Y lo importante de las preguntas será justamente la sed de irles buscando cada vez nuevas respuestas o ampliando el panorama de las mismas. Entonces, pues muchísimas gracias por esa introducción que me haces. Y buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Allí ya Miguel lo ha mencionado, ha dejado en el chat el link para el registro del ingreso y la participación en la noche de hoy. Entonces, como lo menciona Miguel, nosotros vamos a trabajar el día de hoy, vamos a adentrarnos, digamos, en lo que es el conflicto y hacerle algún tipo de análisis allí, de trabajo sobre ese tema del conflicto. Y efectivamente, entonces, espero que todos estén viendo la pantalla. Y si en algún momento se pierde o sienten ustedes que como que no avanzan las diapositivas, por favor nos dicen para tratar de solucionar. Entonces,
como les digo, nos adentramos en este momento en el tema del conflicto y concretamente algo que llama el Manual de Cáritas Internacional acerca de la construcción de la paz, como las 3 P's. Ya vamos a ver eso de qué se trata. Y con eso básicamente tratamos de armar mapas de conflicto basados en quién, el qué y el cómo. Entonces, un poquito para entrar en materia e irnos conociendo e ir adentrándonos justamente en dicho tema, yo quisiera que arrancáramos con una breve encuesta. Entonces, justamente en el chat voy a hacer lo mismo que ha hecho Miguel, que es incluir una dirección de un link, perdón. Tienes cerrado el micrófono, Patricia. Okay. Gracias. Entonces, vamos a iniciar con esta breve encuesta. Allí he incluido el link, es un Google Forms, es un formato muy sencillo que tiene 6 preguntas supremamente sencillas a las que solamente le vamos a dar clic en nuestra respuesta. Lo he incluido allí. No debería haber problema con el ingreso, aunque me... Ok, nos confirman, por favor, si ya lo pudieron abrir y están contestando. Alguien que nos escriba, nos diga, sí, ya estoy contestando, no pude ingresar. Sí, señor, ya estoy contestando. Ya hemos podido contestar. Okay, ya estamos contestando. Ok, escriban en el chat. Para este tipo de preguntas siempre es mejor que me respondan por el chat, ¿vale? Ok, gracias. Gracias, Carlos. Sí, ya están contestando. Perfecto. Gracias, muy amables. Igual si alguien no lo tiene, pues nos contesta. Hecho, ya Diego ya lo terminó. Qué velocidad, muy bien, Diego. Bueno, el problema de audio, yo creo que es problema de conectividad, porque algunas personas sí me están escuchando, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? A Patricia la están escuchando perfecto. Sí, muy bien. Sí, gracias. De pronto algunos que tienen conectividad. Sí, profe, sí, la escuchamos. Ya contesté la encuesta. Muy bien. Super. Gracias. Sí, ya respondimos la encuesta y se te escucha muy bien. Buenas noches, no he podido responder porque no me da, porfa. Ok, no, mira, a ver, ¿tú estás desde un teléfono, Luz Mari, o desde dónde estás trabajando? Desde un teléfono. Ok, sí, desde los teléfonos a veces se presenta un poco más la dificultad. Buenas noches. Los que puedan. En un momento me desconecto. En nuestro municipio no hay energía, dependemos de la energía del departamento de Huila. No tenemos nada de energía en este momento, entonces yo les pido disculpas si en algún momento me tengo que salir por cuestión de carga del celular y el internet. Entonces el tema muy interesante, más que nosotros lo vivimos acá. Vamos a ver hasta dónde los puedo acompañar. De antemano ya me inscribí, pero les pido disculpas. No sé qué pasaría con la energía, pero pues dicen que más o menos 3 días vamos a estar sin energía. Entonces les pido muchas disculpas. Ok, tranquila, Irma. Listo, Patricia, yo creo que ya revisar a ver cómo nos fue. ¿Tienes apagado tu micrófono? Bueno, aquí estoy justamente revisando y tenemos 51 respuestas hasta este momento. Creo que reunidas habíamos un poquito más de 80 personas, 89. Entonces, sí, sin embargo, entiendo que todos no puedan responder. Por ejemplo, la compañera que acaba de mencionar, y realmente lo lamento mucho que tengan que experimentar estas condiciones con el servicio público. Pero efectivamente voy entonces a proyectar un poco las respuestas. Bueno, alguien escribe aquí que dice que debe actualizar el navegador primero, que ya sería entonces como un tema de la aplicación directamente en tu computadora. Tenemos entonces en este momento 60 respuestas y yo me voy a permitir compartir la pantalla con justamente las respuestas para que juntos las vayamos viendo y vayamos entrando entonces un poco
en el tema, como mencionábamos. Tenemos 64 respuestas en este momento. De esas 65 respuestas, en este momento, el 98.5% de los participantes indican que alguna vez sí ha tenido un conflicto y solamente un 1.5% dice que no ha tenido nunca un conflicto. La siguiente pregunta era si ha tenido más de un conflicto incluso. Y a eso cerca del 90% de las personas han contestado que sí, que han tenido más de un conflicto en su vida. Y cerca de un 10% que no. La siguiente pregunta es si han tenido un conflicto consigo mismo o consigo misma. Y un poco similar a la anterior, el 90% indica que sí, que se ha tenido un conflicto consigo mismo y un 10% que no. La siguiente pregunta es, ¿has tenido un conflicto con tu familia, con tus amigos o con tus vecinos? Y la respuesta es sí, en un 92-93% prácticamente, y un 7% indica que no. Y esta es una pregunta que está acá un poco más dividida que las anteriores, aunque esta nos da 3 opciones, y es si tener conflictos es positivo, es negativo, o dentro de las respuestas estaba la opción de ni lo uno ni lo otro, ni positivo ni negativo. El 50%, 51.4 mencionan que es positivo tener conflictos, que es negativo, dicen el 20%, casi 21% de las personas, y cerca del 28% dicen que no, que ni positivo ni negativo. Y dentro de la última pregunta, que ya era más algo de escribir, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que se ha tenido después de tener un conflicto? Y pedíamos allí una sola palabrita que pudiera definir ese aprendizaje. Y dentro de ellas tenemos experiencia, reflexión, crecimiento, resiliencia, tranquilidad, aprendizaje, aprender, tolerancia, aprender a conocerme a mí misma, oportunidad, toma de decisiones de forma oportuna, madurez, lecciones aprendidas, ser fuerte y paciente, reflexión, paz, fe, autoconocimiento, oportunidad, aprender, conciliar, calma, diálogo, superación, nuevamente madurez, retroalimentación, sanar, reconocer en el otro una persona con necesidades, gustos, sentimientos y opiniones que deben ser tenidas en cuenta para una sana convivencia, aprender que se pueden solucionar, desarrollar habilidades para resolverlos, fraternidad, solución, experticia, bueno, nuevamente resiliencia, el perdón, la fortaleza, la calma. Hay varias que se repiten, el diálogo nuevamente. Entonces, bueno, es muy interesante efectivamente poder leer todas estas experiencias. Y justamente yo quiero preguntar tal vez a quien espontáneamente quiera, para quienes se han ido sumando, yo quiero invitarlas e invitarlos a que podamos estar así como en un diálogo. Somos bastantes, pero trataremos, digamos, como de dar la posibilidad de que algunas personas puedan participar para que no se vuelva solamente, digamos, como yo aquí hablando, sino que todos podamos efectivamente animar. Hay una gran mayoría que dice que ha tenido un conflicto alguna vez, pero hay personas que dicen que no. Y a mí me gustaría escuchar a las personas que han indicado que no, cuál es su percepción acerca del conflicto. Si alguien quiere espontáneamente abrir su micrófono o levantar la mano, y de pronto allí, Miguel, si tú me ayudas con asignar la palabra, sí, por favor. Okay. Gracias. Alguien que haya dicho no, por favor. Como Dentro son de los que dijeron no, a ver, ¿quién? Sí, que realmente fue una persona, dice acá, ese 1.4 es una representa una persona. No. Bueno, si no está bien, no hay inconveniente.
De la siguiente pregunta, 7 personas que representan el 9.6 han dicho... Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es María Elena. Hola, Soy María Elena. del Caquetá. Estoy acá en Bogotá por desplazamiento forzado. Yo tengo la pregunta, lo que pasa es que no me podía conectar, no sé por qué me parecía que no podía y que no podía. Me acabé de conectar. Pero no entiendo la pregunta. Es, por ejemplo, la persona que ha visto o que ha vivido un conflicto o el conflicto familiar, ¿cómo es? Es en general algún tipo de conflicto. La semana anterior, por ejemplo, lo que comentaban con Rosita era muy, por ejemplo, referido hacia la justicia y diferentes ámbitos. Esos ámbitos iban desde el nivel personal, pasando por el nivel familiar, el nivel comunitario, vecinal, pasando allí por otras formas organizacionales hasta llegar incluso a la estructura de país. Entonces, son diferentes niveles. A Por ejemplo, todos los niveles nos referimos. bueno. Por ejemplo, yo que he estado en el Caquetá y hemos sufrido el conflicto, ¿cómo le digo? El conflicto, lo que se vivió en las tomas guerrilleras que nosotros vivimos, eso afectaba el conflicto a nivel personal y a nivel de la comunidad, porque eso afectaba a todos, hasta los oídos nos reventaban los oídos de las bombas y fuera de eso las personas que fueron asesinadas ahí, como fueron los niños, hartos niños fueron asesinados y personas también que vivían cerca de la estación de policía. Y luego llegaron los autodefensas y eso, un asesinato casi todos los días, eran hartísimas personas que nosotros vivimos ese conflicto, esa guerra, esa que uno no sabía al otro día a quién le tocaba. Entonces, todo eso psicológicamente, a pesar que eso pasa y que de pronto no nos tocó alguno familiar, no haya muerto, pero a nivel de emocional nos afectó muchísimo. Es decir, los nervios, que uno cualquier cosa que escucha y que uno vive, eso nunca se puede volver a borrar todo ese problema que uno ha vivido. Es decir, nosotros dejar todo, por ejemplo, en el Caquetá por salvar la vida y llegar y porque todo lo que se vivió, esa cosa queda dentro, no se puede sacar. A pesar que uno pasa, trata de estar en otro lugar Claro. y a pesar que estamos acá en Bogotá, es como otra forma de violencia que se vive acá, donde a los líderes como los persigue, como le dan, es decir, las cosas que uno tiene que vivir como líder también a nivel, ya salimos de una parte, pero venimos a otra y las cosas siguen como de cada día como en peor, ¿no? Que uno, queda uno afectado, entonces... Totalmente, totalmente, no, quería resaltar justamente eso que mencionas, como haciendo énfasis, y te agradezco mucho por compartirnos esa experiencia que nos cuentas, que es muy dolorosa y te acompaño allí de corazón, y es justamente a lo que tratamos de apoyar y digamos de fortalecer, el que eso que tú tuviste que vivir, tú y tu familia y tu comunidad, pues no vuelva a repetirse. Y ejercicios como este, de tratar de construir alrededor de eso, lo hacemos justamente con ese fin. Efectivamente, es un conflicto, el conflicto, digamos, que nos has narrado, hace parte del grupo de conflictos, que sería, digamos, más de tipo estructural, en donde hay diferentes fuerzas que un poco están alejadas, digamos, de nuestro poder. Tú claramente lo mencionabas. Es como sin nosotros tener nada que ver o sin nosotros poder hacer algo al respecto. Como hay otros conflictos que efectivamente sí pasan por lo que nosotros podemos hacer, que está en nuestras manos, que pueden ser incluso los conflictos intrapersonales, o los conflictos que tenemos nosotros con otras personas, incluida, por ejemplo, nuestra familia, vecinos y demás. Entonces, un poco, bueno, primero, insisto en el agradecimiento a tu comentario. Muchas gracias. No, okay. No, a ti por compartirlo. Ok, está Viviana Narváez. Sí, Viviana, por favor. Muy buenas noches para todos y todas las participantes de este bello seminario diplomado. Lo que acaba de decir la compañera es muy cierto. Lastimosamente vivimos
la violencia de muchas formas, violencia de género, violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica. Hay una diversidad de violencia. Lastimosamente, en todos los territorios de Colombia se ha vivido la misma violencia. Yo hablo del territorio de Nariño, donde hay mucho urbana que están afectados psicológicamente, emocionalmente, y hay personitas que hasta se han quitado la vida por estos conflictos. Es difícil decir que nosotros como ser humano no vamos a sentir que todo el conflicto que está pasando en este mundo y sobre todo acá en el territorio colombiano se va a acabar. Pero sí debemos de colocar nosotros mismos como personas y como seres humanos la fe en Dios, esa fe espiritual que nos hace falta. Yo lo hice de esa forma y asimismo me volví una persona resiliente y sobre todo de fe. Y con esa fe ayudo a muchísimas más personas a que puedan, como se dice, solventar emocionalmente y físicamente de pronto esas heridas tan grandes que dejan las secuelas de la guerra. Muchas gracias. No, mil gracias a ti, mil gracias a ti. También has incorporado un tema que es justamente un poco con esta respuesta de más de un conflicto, claro que sí, y también de las consecuencias de los conflictos, ¿no? Esos niveles que tú lo mencionabas, que pueden ser físicos, psicológicos, que pueden ir incluso, bueno, obviamente en la parte mental, relacional, la parte económica, es decir, todas las esferas de alguna manera llegan a verse involucradas con un conflicto o cuando tenemos más de un conflicto o también cuando referías cómo un conflicto externo entra a hacer un conflicto interno y lo mencionabas, hay personas que incluso han decidido quitarse la vida con las razones pues que hayan podido tener, tal vez no tuvieron ese consejo, esa mano amiga, no conocían la fe, tal vez. Bueno, no es para nosotros juzgar el por qué, pero sí es un poco ejemplificar el que eso que puede pasar afuera puede generarnos también conflictos a nivel interno. Entonces, allí has tocado también uno de los temas que vamos a estar abordando, efectivamente. Sobre este tema, has tenido un conflicto contigo mismo, aquí hay personas que mencionan que no, pero justamente el ejemplo que inclusive nos acaba de dar la compañera, algunas personas sí efectivamente experimentan, digamos como polaridad o un conflicto interno que está presente para la toma de las decisiones en diferentes ámbitos y con diferentes resultados. Esto es más común de lo que creemos cuando debemos tomar decisiones acerca de si tomar una acción o tomar otra va a tener diferentes y múltiples caminos, cómo esas decisiones nos afectan o cómo puedo llegar a afectar a los demás, o también cuando no se es consciente de eso, las compañeras que nos mencionaban el conflicto armado, tal vez quien ejecuta las acciones o quien planea las acciones del conflicto armado no está pensando obviamente en consecuencias y tal vez su conflicto interno sea de otra índole, ¿no? De acuerdo con sus intereses y demás. Pero eso justamente es lo que vamos a ver. Un poco los temas de la familia, vecinos y amigos, lo hemos estado tocando acá con los ejemplos de las compañeras y sobre si es positivo o negativo, ya vamos a entrar justamente en ese punto. Me encanta que 73 respuestas que tenemos aquí y que ya tocamos un poco y leímos, todas son positivas, todas hablan de un resultado que a pesar de lo doloroso y de lo difícil que pudo haber sido, bueno, tenemos aquí un no, este no es interesante y quisiera, digamos, saber tal vez si está
persona, digamos, como nos pudiera contar, pero en general las respuestas son de salir fortalecidos, de resiliencia, de sanar, de perdonar, de aprender, de crecer. Y eso es curioso y llama la atención porque ese es justamente como de las reflexiones que tenemos para el día de hoy. Patricia, hay una mano levantada. Luz Mari. Por favor, muchas gracias, Miguel, porque aquí no las veo. No, tú no la ves, tranquilo. Gracias. Luz Mari. Sí, muy buenas noches. Sí, muy buenas con noches. relación, para todo, Dios los bendiga. Con relación a lo de la pregunta, yo pienso de que hoy en día, por decirlo así, yo pienso que pues será escasita la persona, por ahí dices que en la respuesta apareció uno, será por ahí un 1%, un 2% que podrán decir no haber vivido un conflicto, pero es que en pleno siglo XXI, con todo lo que hemos vivido, yo pienso que hasta el niño que acaba de nacer, el bebé que está en vientre, ya viene viviendo un conflicto, porque estamos en un momento en que un conflicto que se ha vivido más de 50 años en Colombia. Entonces, desde la casa, desde el hogar, el niño puede ver un conflicto con el papá y la mamá, entre la familia, entre los hermanitos, aparte de eso, el conflicto que hemos vivido como país. Entonces, yo pienso que eso crea una secuela muy grande, eso marca. Y por más que uno quiera olvidar las cosas, no se olvidan. Y uno sí quisiera de que las nuevas generaciones, los niños, las juventudes, de hoy en día no vivieran la situación, no vivieran en carne propia la violencia y el conflicto que nos tocó vivir. Algunos directamente, otros de manera indirecta, unos más que otros, pero que se ha vivido el conflicto, se ha vivido. Si no se ha vivido en la casa, en el hogar, se ha vivido particularmente. Y es lamentable donde la gente hoy en día teme, piensa hasta cuándo tendremos que vivir esta situación que vive Colombia. Y entonces hoy en día nos ocupamos de qué está pasando en Rusia, en Ucrania, en otros países, pero no pensamos de que es que aquí se vive una guerra civil no declarada hace añísimo. Lo que pasa es que eso no se menciona porque parece que Colombia o los colombianos no le importáramos a nadie. Pero acá se vive una guerra civil declarada hace muchos años, porque acá muere gente constantemente. Es que no es matar a una persona con un arma, con un fusil. La gente se muere de nutrición, se muere en las puertas de los hospitales, la gente se muere de alfabetismo, la gente se muere sin saber leer ni escribir, la gente se muere de hambre, la gente se muere de una cantidad de cosas. O sea, el pueblo como tal no tiene derecho. Entonces, yo pienso que la falta de oportunidades, la miseria, la pobreza, las necesidades que tienen los seres humanos, todo esto genera violencia. La guerra genera violencia, todo esto genera indiferencias. Los mismos partidos políticos, diferentes corrientes se enfrentan. Toda esta situación genera un conflicto. ¿Y esto qué es? Es violencia, es guerra civil, es una guerra declarada que pues eso sí no se menciona. Entonces nos preocupa la situación en otros países donde mueren miles y 2.000 y 3.000, pero es que en Colombia muere gente constantemente. Entonces esta situación es complicada. Yo digo, qué rico este diplomado, qué rico estas charlas, qué rico estos compartires, sí, entre todos como desahogarnos, hablar, pero la gente desplazada, las ciudades, los barrios marginados están llenos de gente que va huyendo del campo, de la guerra, de la violencia hacia las ciudades, y esto viene desde hace añísimos, y uno ve que la situación como que no mejora, que antes empeora. Entonces yo pienso de que si el conflicto se ha vivido de una u otra manera, bastante o poquito, uno más que otros, pero como le digo, lo hemos vivido. Eso quería decir y muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a dar el paso en este momento a Patricia y luego al final de la exposición de ella vamos a abrir un espacio para que sigamos conversando, ¿vale? Patricia, tiene su micrófono apagado. Perdón, gracias, Miguel. Y yo justamente estaba aquí tratando de retroalimentar y no me había dado cuenta del micrófono. Muchas gracias. Sí, y como lo mencionabas tú, efectivamente es como desde el vientre, cuando el niño está allí, digamos, como en el proceso de formación, de gestación, desde que nace, en la familia,
en el ámbito escolar, con los amigos, vecinos y demás, y de allí todos los otros niveles que, como lo he estado mencionando, Rosita nos contó. En Colombia tenemos muy desafortunadamente el conflicto armado, producto, digamos, de una injusticia estructural, digamos, en las oportunidades, como ustedes bien lo han mencionado y como ya también pues lo trabajaron anteriormente. Sin embargo, aquí también queremos un poco ampliar y decir, claro, el conflicto armado es uno y nos afecta profundamente y han sido profundas las raíces del cual surge, pero también, digamos, profundas las consecuencias que ha dejado en los seres humanos, en la madre tierra, en la madre naturaleza, porque también desafortunadamente ella ha sufrido, y en general en todos como un ecosistema que nos movemos. Pero efectivamente hay otros conflictos que pueden derivarse o incluso ser la causa de, e incluso otros que no tienen que ver con el conflicto armado. Y tú lo mencionabas cuando decías los conflictos familiares, por ejemplo, algunos de ellos derivados, por ejemplo, de pobreza, pero que incluso podría corresponder a una violencia estructural. Otros no necesariamente. Eso no quiere decir que quienes tienen ingresos económicos apropiados, digamos, no tengan conflictos, ¿sí? Porque inclusive quienes tienen posibilidades económicas también tienen conflictos y tienen conflictos en todos los niveles. Entonces, aquí, sin demeritar, digamos, ni disminuir lo que ustedes han mencionado del conflicto y las profundas raíces que pueda tener, una primera idea sobre la que yo quiero abordar, que quiero dejarles aquí justamente, es el conflicto es natural. El conflicto es natural. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo así? ¿No es posible? O sea, que tenemos entonces que vivir, por ejemplo, en el conflicto armado y vivir las consecuencias de la violencia porque el conflicto es natural. Y entonces yo les diré, no. El hecho de que exista diferencia de intereses entre grupos, entre personas, entre incluso bandos políticos, por ejemplo, el que exista diferencia de intereses, eso puede ser algo justamente natural desde el momento incluso, por ejemplo, niños que discuten o pelean por un simple juguete, que para nosotros adultos puede ser simple, pero para ellos no. Y de ahí en adelante entonces empiezan a surgir diferentes digamos como niveles dentro de la persona que lo lleva a que el conflicto sea resuelto de manera positiva o de manera negativa. Entonces, cuando en la pregunta anterior, por ejemplo, decían, no es ni lo uno ni lo otro, o unos decían es positivo o otros es negativo. Y de alguna manera eso ejemplifica que el conflicto como tal, es decir, las diferencias que tenemos como seres humanos o grupos sociales, son naturales. No podemos ser todos iguales y no podemos pensarnos todos igual. ¿Qué es lo diferente y qué es lo que marca la diferencia? La resolución del conflicto. Entonces, vemos que efectivamente el conflicto surge cuando hay diferentes intereses, necesidades, están de por medio los valores, están de por medio las capacidades, está de por medio el poder. Ya también en la sesión anterior ustedes elaboraron una serie de palabras en relación, por ejemplo, con la justicia, y una de ellas era justamente el poder y cómo esta, digamos, influye de alguna manera. Entonces, el conflicto como tal surge en la medida que lo que yo deseo, quiero o pienso es distinto de lo que el otro grupo, la otra persona quiere, piensa, siente y necesita. En esa medida, puede haber un conflicto si queremos ir tras lo mismo, si tenemos el mismo objetivo pero distintos intereses. El cómo, insisto, es la respuesta, es la solución porque, es decir, si mi respuesta ante las necesidades, objetivos e intereses de la otra persona es resolverlos mediante la violencia, mediante el uso indiscriminado de la fuerza, mediante el quitar la dignidad del otro, como efectivamente la doctrina
social de la iglesia nos mencionan lo principal es la dignidad humana, o sea, poder ver en el otro un ser humano como yo es lo que llevaría a que recapacitáramos un poco a frente cuál es el abordaje que entonces le voy a dar al conflicto. En una familia puede haber conflictos de diferente índole, desde estos tan profundos que ustedes mencionaban hasta otros que no lo son tanto, y que puede ser sencillamente peleas entre hermanos por cosas un poco más incluso triviales, pero igualmente conflictivas, o profundos conflictos como efectivamente violencias intrafamiliares, que a veces son sencillamente el resultado de unas necesidades también insatisfechas de quien ejerce la violencia. Y que al no ser reconocidas como un conflicto incluso interno, logran expresarse para los otros y en su medio ambiente en forma de violencia. Entonces, de allí que otro de los grandes mensajes que queramos dejar es: los conflictos no deben ser olvidados. Algunas veces nos han educado en la idea de no tener problemas, no tengas problemas, como que el día que no tenga problemas, ese día seré feliz. El día que no haya un conflicto, el día que no, ese día, porque existe tal vez esta tendencia a pensar que es que el tener diferencias con el otro en pensamiento, como ya lo mencionaba, en intereses o necesidades, eso es malo. Y realmente esa es una condición natural al ser humano, tener diferentes, ser diversos en los intereses, en las creencias, en el pensamiento. Eso es, digamos, como lo natural. Pero sin embargo, esos conflictos no deben ser olvidados, sino que deben ser resueltos. ¿Y por qué deben ser resueltos? La sesión anterior, Rosita ya lo mencionaba, el conflicto que no es resuelto lleva al fraccionamiento, lleva al rompimiento de las relaciones, que es como lo que está en la cima de nuestro cuidado, digamos, como agentes de pastoral social y como creyentes que tratamos justamente de influenciar para que en la sociedad se construyan esas bases del amor, de la fraternidad y de mantener ese tejido social. Ese fraccionamiento lleva tarde o temprano al rompimiento o disolución de un grupo, una familia, un equipo de trabajo o incluso interno. En esto quiero insistir mucho en ese nivel personal de las relaciones. Ya también con Rosita la vez pasada veían esos niveles, como ya lo mencioné. Para mí el nivel personal es un nivel muy, muy importante. Si bien es cierto, valoro lo que ustedes nos han contado y es algo en lo que también trabajamos y estamos totalmente de acuerdo, pero algunas veces, y nos decía la compañera, como que en lugar de que el conflicto armado, por ejemplo, o las diferencias o las guerras en este país y en otros, en lugar de acabarse, como que continúan o incluso son peores, como que nada mejora realmente. Y yo digo, en donde nosotros sí tenemos un papel de acción muy, muy importante es en la persona. Y en la primera persona en la que tenemos un campo de acción importantísimo es en nosotros mismos. Y digo, por ejemplo, la corrupción, ¿sí? Un funcionario público que tergiversa y desvía los fondos que han sido destinados para la alimentación, por ejemplo, de unos niños en determinado departamento o municipio, claramente está cometiendo un delito, claramente en su función, pues en su función pública, y claramente eso merece un abordaje y claramente allí hay una violencia estructural, administrativa y, bueno, incluso de vida hacia esos niños. Pero un poco, si nos vamos un poco más allá, es una persona que está tomando una decisión consciente de decir, es que yo que sé que este dinero lo necesitan seres humanos, niños y niñas para su alimentación, voluntariamente lo desvío hacia otros que son mis intereses. Entonces, allí claramente está esa violencia estructural, pero antes de todo eso es un ser humano que ha tomado una decisión de tergiversar esos fondos.
Entonces, es sobre la persona, sobre sus valores, sobre sus creencias, sobre su pensamiento y acciones sobre las que sí podemos, digamos, llegar, y sobre el primer agente al que deberíamos tratar de llegar y de impulsar, ¿sí? Y ahora estoy diciendo este ejemplo de la corrupción, pero algunas veces no necesitamos ser un funcionario público o tener, digamos, grandes fondos en nuestras manos, y justamente la escritura nos lo dice, ¿no? Cuando somos sabios y cuidamos lo poco, y también somos sabios y cuidamos lo mucho, pero algunas veces incluso teniendo poco, es como ejercemos de alguna manera también formas de corrupción, y por eso digo ejercemos, porque no estoy tratando de quitar, digamos, como esa implicación que también como ser humano me corresponde. Y con esto que quiero decir es esa mirada, esa autorreflexión sobre cuando también como ser humano cometo errores, y es al ser humano a donde yo quisiera también, digamos, como orientar mucho este encuentro de hoy, porque como digo, podemos hablar efectivamente de causas, consecuencias y conflictos que de alguna manera están en nuestras manos, pero no tanto. Pero siempre lo que esté hacia nosotros y tal vez hacia nuestros primeros seres sociales que están con nosotros, la familia, la organización y demás, es un nivel en el que si lo transformáramos, seguramente otros de esos grandes problemas empezarían, digamos, a transformarse. Nos dice la escritura, entonces, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y es básicamente, si bien es cierto, las dificultades están allí, las diferencias están allí. ¿Cómo abordamos esas dificultades, esas diferencias y demás? Es donde está la clave. Esto ya lo he mencionado un poco, gracias a los ejemplos que ustedes nos han dado sobre los tipos de conflictos. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos niveles? Los conflictos pueden ser intrapersonales, esto ya lo mencioné, son ya directamente de la persona. Yo puedo tener un conflicto interno cuando digo si, por ejemplo, no sé, necesito dinero y voy a vender mi casa. Pero tengo familia y tengo hijos y no sabría qué hacer con ellos después, pero sin embargo necesito el dinero para otra cosa. Esto, digamos, como ejemplo muy sencillo, pero de alguna manera es una decisión en donde solamente yo, digamos, por ejemplo, puedo tomar. Supongamos que en esa decisión de la venta de mi hogar, de la venta de la casa, porque el hogar es justamente lo que hacemos las personas, de la venta de la casa, pues que esté en mis manos y que sea yo quien debo tomarla. O diferentes decisiones. Lo mencionaba una de nuestras compañeras, alguien que se quita la vida. Es una decisión que ha tomado de manera personal y unilateral, posiblemente pensando en las consecuencias para las otras personas, para sí mismo, con todo lo que eso implica. Pero sin embargo, es un ejemplo de un conflicto intrapersonal. Y yo me atrevería a decir que casi que el 100% de las personas hemos tenido de alguna manera ese conflicto, y que puede no ir tan allá como un caso que no quisiéramos que se diera, por supuesto, como este que acabamos de decir, sino tanto como una decisión de toma de carrera entre estudiar algo o estudiar otra cosa, entre vivir en una ciudad o vivir en otra, diferentes condiciones que efectivamente pues están allí y que ya pasan es como por lo a nivel intrapersonal. Las interpersonales ya son esas que están fuera de mí, que ustedes también veían en ese círculo, en los diferentes círculos que presentaba Rosita, ya entonces asociados a otras personas que están allí. E incluso aquí, digamos, como que no lo toca, gran parte de lo que estoy mencionando, como les mencionaba, está en el manual de Cáritas, pero sin embargo también tenemos incluso conflictos con otros seres de la naturaleza, la misma tierra, o con animales, por ejemplo, o con
el río y cómo podemos llegar, por ejemplo, a contaminarlo. Es decir, hay diferentes conflictos allí también que pueden darse y que no solamente las personas estamos involucradas. Y hay otros que ya, digamos, un poco incluyen los intragrupales e intergrupales, es decir, ya no me identifico yo como un individuo solito, sino como un grupo o un colectivo. Voy a poner un ejemplo sencillo, barras de grupos de fútbol, de equipos de fútbol, entonces pues es como las barras de un grupo y las barras del otro, por ejemplo. Entonces, ya los individuos no se asumen como personas, sino como un colectivo que tienen unas características específicas y que pueden tener conflictos con otros. Y los intergrupales, aquellos pues justamente que se producen entre esos grupos. Esas diferencias pues pueden ser justamente dependiendo de la naturaleza de cada grupo. ¿Cuáles podrían ser las posibles funciones entonces del conflicto? Es decir, ¿para qué nos servirían en últimas los conflictos? Y aquí también tenemos un poquito los polos entre unas funciones que pueden ser positivas y unas funciones que pueden ser negativas. Sin embargo, como ya lo mencionaba y quiero hacer referencia a la verdadera diferencia está en la resolución. El cómo resolvemos los conflictos es realmente en donde está el punto clave del asunto y en donde podemos llegar a que un conflicto se convierta en injusticia. O sea, un conflicto inicialmente, per se, digamos, y ya vamos a ver las fases del conflicto, pero un conflicto en sus inicios no necesariamente tiene una forma violenta, ¿sí? Y muchos conflictos se resuelven de manera pacífica. Es decir, la sola palabra conflicto no es sinónimo de injusticia o no es sinónimo de violencia, la idea per se del conflicto. Pero su resolución y la escalada que va tomando, esa sí es que puede volverse violenta o puede volverse, digamos, negativa. Entonces, dentro de las funciones, posibles funciones, hay muchísimas más, ustedes tal vez allí puedan ir escribiendo algunas o ir pensando también en algunas. Dentro de los positivos, involucra personas para resolver problemas. O sea, definitivamente la función de un conflicto puede ser positiva en la medida que está involucrando a una o a más personas, es decir, les permite una participación. Causa una comunicación auténtica. Un ejemplo, una pareja de esposos, por ejemplo, tiene una discusión sobre algo y tal vez uno de los dos, en medio de esa discusión, puede decir una verdad que no haya dicho antes, que se haya quedado callado o callada por diferentes razones, pero que en medio del conflicto logra expresar realmente lo que está pensando y sintiendo. Es positivo porque tal vez lo haya estado acumulando y la acumulación de tensión puede haber sido justamente la causa del conflicto. Y esto me lleva al siguiente punto, que es ayudar a liberar emociones, ansiedad y tensiones. Porque justamente como digo, viene de un punto así como que está allí guardándose como el globo que se infla hasta que finalmente revienta. ¿Qué es lo ideal? No, lo ideal es que cuando tenemos efectivamente un conflicto con alguien lo podamos abordar oportunamente, que es una de las características, oportunamente para que su resolución sea, digamos, como efectiva y sea propositiva. Puede desarrollar la cooperación, el deseo de aprender y de ayudar a otros. Yo creo que ustedes en todas las respuestas iniciales ya justamente lo incluyeron. Al final, ¿qué aprendieron del conflicto? Muchas de eso fueron lecciones aprendidas, aprendizajes, cosas que ya no vuelven a hacer, madurez. Eso por ejemplo, digamos, son elementos positivos. Y ayuda a desarrollar pues entendimiento y destrezas en la medida que efectivamente se aprende. Algunas veces decimos tal vez esas habilidades negociadoras no las conocía antes en mí y resulta que las tengo, resulta que logré argumentar lo suficiente o por el contrario, no, me faltó, no supe indicar mi idea, no supe realmente explicarme y la otra persona digamos, un poco terminó convenciéndome, por ejemplo.
ese tipo de cosas, pero sin embargo son aprendizajes. Ahora, los elementos negativos que puede tener un conflicto es que controla toda la atención, y ya vamos a ver también cuáles son justamente las partes en las que en las que debemos centrarnos para que esto no suceda, es que no nos quedemos en el conflicto como tal, sino que ampliemos el abanico de oportunidades. Cuando su abordaje no es positivo, destruye el autoconcepto en la medida que si, por ejemplo, ya lo que las compañeras nos han mencionado, el que a raíz de un conflicto yo ya no pueda tener paz, yo ya no pueda tener calma, no pueda lograr centrarme nuevamente para lograr tener una vida plena y feliz, es claramente un concepto negativo. Divide a las personas, reduce la posibilidad de cooperación, mucho de eso se ve en el conflicto armado, es lo que vemos. El conflicto pretende justamente eso, dividir comunidades, romper y fraccionar, por eso lo que mencionábamos, el conflicto debe abordarse para no fraccionar. A veces incrementa las diferencias, sobre todo cuando no lo abordamos, es cuando sabemos que tenemos un conflicto también familiar, no se aborda, sino que se deja crecer, y ya hay un punto en el que a veces decimos, ya no sé ni por qué estoy peleando, ya no sé ni por qué es que, sí, como que no tolero a mi hermana, por decir algo, no la tolero y no me gusta nada de lo que hace, pero como que esto ha venido tantos años que yo ya ni sé cuándo fue que empezó esto, pero ella ya como que dice bonito y yo ya estoy como a punto de reventar porque ha sido tanto el desencuentro que ya pienso que no es posible encontrarnos en algún punto. Sin embargo, es posible. Y pues puede conducir a un comportamiento destructivo. Insisto, entonces, la verdadera diferencia entre la función de un conflicto está en la resolución. En las respuestas iniciales también ustedes lo mencionaron como oportunidad. Y el conflicto viene a ser una oportunidad. La crisis es una oportunidad si la queremos ver como oportunidad. Porque claramente no siempre tenemos esa perspectiva, pero si lo abordamos de esa manera, el conflicto puede llegar a ser un empujoncito, digamos, en subir peldaños en una relación. Vuelvo al caso de pareja o al caso de hermanos, o inclusive en un trabajo, cuando se da un conflicto, pero las personas hablan digamos, con la verdad, se expresan de manera auténtica, logran liberar la tensión, pero insisto, el cómo es importante, pero allí entonces se da una oportunidad de aprendizaje para mejorar. Y sobre este tema específicamente yo quería referenciar, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y esta es una manera de abordar el conflicto. ¿Qué es el primer punto? Hablar con quien tengo, o con quien sí, posiblemente tengo el conflicto o siento que mis intereses están siendo vulnerados. Ese es el primer punto. ¿Y a qué nos invita? Al diálogo. El diálogo como camino, que es el objetivo, digamos, de este diplomado en últimas. El diálogo como camino, el diálogo como fin, es la posibilidad de expresarnos frente a esas posibles diferencias que podamos tener. ¿Que no es posible a veces? Claro que sí, no es posible, podemos estar demasiado encerrados en nuestras ideas, o el otro, o no lo logramos, vamos y llamamos a un par más de hermanos, amigos, familia, agentes pastorales, que puedan, digamos, como tratar. Y eso en últimas, ¿qué es? Comunidad, construcción de comunidad en torno a hacia un conflicto. Les mencionaba entonces que queríamos ver las etapas del conflicto. Entonces, de acuerdo con específicamente John Paul Lederach, él, digamos, menciona como estas etapas, y de aquí en adelante el planteamiento que hacemos nos basamos en él. Ya tal vez se los han mencionado, pero bueno, básicamente él es
un cientista social, científico social, bueno, digamos que ha venido trabajando justamente el conflicto y sus diferentes formas. Entonces, él nos plantea que tenemos 5 etapas del conflicto. ¿Y por qué es importante identificarlas? Porque si somos conscientes y vemos que un conflicto que puede ser, ya lo hemos dicho, personal, relacional, familiar, dentro de nuestra comunidad, para arrancar por el paso 1, allí poder saber cómo abordarlo o cómo no dejar que avance hacia formas violentas de resolución. Entonces, el primer punto, menciona él, es la recolección de materiales para el fuego, el conflicto potencial. Todo esto, digamos, es como una metáfora con relación al fuego y cómo el conflicto se convierte en eso. Y es el conflicto potencial, es decir, las primeras formas del conflicto, o más bien los elementos que surgen para formar un conflicto, empiezan estando separados de alguna manera. En esta imagen vemos allí, digamos, troncos de madera, pero no vemos fuego, pero hay unos troncos de madera que están secos y que pueden estar haciendo referencia a, por ejemplo, personas que aunque están juntas, realmente no están teniendo algún tipo de vínculo, sino que más bien se están volviendo secos allí, fríos. Nos decía la lectura que tomé sobre la amargura, la ira, están allí, digamos, ¿sí? Formándose apenas esas bases del conflicto. Que puede ser, pienso del otro que quiere ir en mi contra por determinada razón, o yo tengo interés en eso que esa misma persona tiene interés, y digamos, ahí vamos haciendo un conflicto potencial. Un ejemplo, por ejemplo, en las plazas de mercado o en un ambiente, digamos, de vendedores ambulantes, en donde hay una esquina y la esquina se vuelve un poco como codiciada, por decirlo así, por varios vendedores ambulantes, porque pues pasa mucha gente y puede ser, digamos, como un punto estratégico de las ventas. Y empiezan, digamos, entonces a verse los unos a los otros como potenciales enemigos, porque pues bueno, vamos detrás de lo mismo, es decir, yo quiero tener la esquina de las buenas ventas para mí y no quiero que nadie más esté allí, no me interesa, y menos si venden lo mismo que yo, y en fin, y allí es como estamos, pero todavía no hay realmente conflicto. Es un conflicto potencial. En la segunda etapa, entonces ya comienza el fuego a arder, y allí ya se enciende la chispa, y es la confrontación. Entonces ya no solamente hay, digamos, como esa percepción, la percepción juega un papel muy importante en los conflictos, sino que ya hay efectivamente, entonces empiezan de pronto insultos, de pronto amenazas, o de pronto incluso algún tipo de comentarios, rumores, malas miradas, que este señor le dijo al otro, o yo le dije a tal, que si llegara a pasar tal cosa. Entonces la amenaza como una forma, ya digamos, como de empezar a hacer arder ese fuego. O de pronto había un acuerdo tácito del uso de ese espacio, y un día yo decido romper ese límite y, digamos, como, sí, romper ese acuerdo tácito de lo que allí podría haber. Después viene entonces la etapa de la hoguera, cuando ya es que ahí sí, definitivamente, es como revienta el problema, como decimos, es la crisis total y el fuego se aviva con todo. Allí puede entonces resolverse ese conflicto que empezó como potencial o una confrontación. Ahí es donde tomamos la decisión y donde todo puede tomar esos dos caminos hacia el polo positivo o hacia el polo negativo de cómo abordar el conflicto. Es si las amenazas, por ejemplo, se vuelven reales. Entonces, si amenacé con dañarle toda la mercancía a la persona que estaba allí,
o incluso pegarle, ¿sí? Ejercer pues la violencia contra esa persona. Diferentes, digamos, como acciones que ya hacen que eso efectivamente sea una crisis. La otra parte, pues seguramente no va a quedarse sin hacer nada, a menos que esa otra parte tomara otras acciones distintas. Pero si las dos estamos como en ese mismo plano de vamos a hacer que la hoguera se prenda, pues me va a responder igualmente con violencia y al final pues los dos vamos a salir afectados. Y la cuarta etapa que se refiere como a las cenizas, es decir, desafortunadamente ya nos golpeamos, destruimos las cosas del uno y del otro y demás, pero el conflicto como tal no se resuelve, el conflicto queda allí. Entonces es como que al otro día podemos estar allí, pero no es que lo hayamos resuelto, solamente quedan allí como esas cenizas y que estarían como listas para esos dos caminos también. En una quinta etapa, de lo que nosotros podemos proponer como agentes de pastorales es reconstruir, o sea, definitivamente extinguir ese fuego y tratar de reconstruir en medio de esas cenizas. O, por el contrario, el conflicto queda para volver a iniciarse. Es decir, las cenizas quedan allí como encendidas y el día menos pensado por alguna otra condición vuelve y nos devolvemos a la etapa 3 de la crisis y la hoguera. Como ven ustedes, para que todas estas cosas sean, en últimas es una persona tomando una decisión sobre qué camino elegir frente a un conflicto. Entiendo también que hay posibilidades de que el conflicto como tal, es decir, la hoguera, por ejemplo, la haya encendido alguien más y yo venga a ser como una víctima de esa hoguera que alguien más encendió, como hablábamos de la violencia estructural. Que si tenemos posibilidades de actuar, claro que sí, a través de colectivos, a través de incidir, por ejemplo, para que quienes tienen mayor capacidad o mayor poder por su posición, por las diferencias que sean, y tratar de incidir que esos conflictos, digamos, se vuelvan constructivos y no, digamos, sigan en la escalada. Por supuesto, no es fácil, eso ustedes lo han vivido como ya lo han mencionado, pero también de alguna manera veo personas resilientes que a pesar de esos conflictos están aquí y eso me parece súper bonito y lo quiero rescatar muchísimo porque es como a pesar de todo ese dolor que serían todas esas cenizas allí, que cualquiera quien ha vivido ese conflicto de la hoguera, aunque no lo hayan iniciado, pero que terminaron siendo allí un poco las cenizas afectadas, pues deciden no ser cenizas que encienden nuevos fuegos como de crisis, sino que al contrario surgen de allí, surgen y crecen a pesar de esas raíces. Entonces, bueno, yo aquí quisiera un poco como para ambientar un poquito este diálogo también. Quisiera hacer una proyección. Aquí, bueno, alguien nos ha compartido un escrito, yo, bueno, me voy a permitir leerlo. Veo que es de la encíclica Fratelli Tutti. Dice, cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. Pero la verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. La lucha entre diversos sectores, siempre que se abstenga de enemistades y de odio mutuo insensible, se convierte en una honesta discusión fundada en el amor a la justicia. De Fratelli Tutti 244. Muchísimas gracias a Juana Inés Zambrano por compartirnos. Excelente, porque básicamente estás recogiendo allí gran parte de lo que he mencionado. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, yo quiero en este momento hacer la proyección. Ay.
creo que allí no estoy proyectando, pero me dices si no es así. No, No todavía estoy no. proyectando, ¿verdad? No, tienes que dar compartir. Ok. Listo. Y buscas ahora sí el video. Perfecto, lo pones en toda la pantalla. Ok, perfecto. Bueno, ese es el puente, se llama. Es posible que varios de ustedes y varias ya lo hayan visto antes, porque bueno, lo trabajamos mucho, aunque es claramente una animación un poco dedicada, o más bien una... Ay, perdón. Caramba, esto siguió sonando. Perdón, siguió sonando el YouTube. Entonces, aunque es una animación, que igual bien la pueden buscar como el puente, que nos ayuda mucho, digamos, al trabajo con comunidades o incluso con población educativa, pues básicamente, ay, caramba, solamente escucho el audio, Manuel, ay, lo siento, Manuel. Los demás alcanzaron a verlo, perdón. Sí. Sí, Patricia. Sí, Patricia. Okay. Ay, lo siento, Manuel, debió ser algo de tu computador, lo lamento. Pero sin embargo, podemos dejar allí, es más, puedo dejar el link copiado de esa, y específicamente lo puedes ver después. Y lo puedes trabajar también con tus comunidades, verlo en familia, con tus hijos, y eso creo que siempre va a ayudar a... Hay un aporte muy significativo que hace el padre Carlos, Patricia. Sí, señora. Padre Carlos, ¿cómo está? Un gusto saludarle.
Dice aquí, en los conflictos existen roles intercambiables y en la violencia son roles fijos. Es decir, que en un conflicto ambas partes tienen la oportunidad de hablar, cambian de lugar y podrían ser ofensores y ofendidos, según se desarrolla el problema. En la violencia, solo una persona tiene la oportunidad de hablar y esa postura no cambia. Muchas gracias, padre. Igualmente, bueno, lo que vemos un poco aquí en este video, que insisto, aunque es un video infantil, realmente nos da enseñanza. Si alguien quisiera, una persona quisiera como hacer algún aporte de ver las etapas del conflicto, por ejemplo, basadas en este ejemplo que es muy sencillo. Si alguien quisiera allí como hacer algún análisis frente a eso. Ok, pueden prender sus cámaras y levantar la mano, ¿vale? Muy bien. En la parte de abajo hay una carita que dice reacciones. Donde dice reacciones, ustedes dan clic y ahí dan levantar la mano. Si se dan cuenta, ahí Miguel levantó la mano. Perfecto, muy bien. Entonces, iniciemos con Fidel, perdón. Fidel, vamos. Ya un segundo. Bruto. No lo logró. Te escuchamos. Ya lo escuchamos, Sí, Fidel. ya. Bueno, realmente desde el conflicto se da y cada uno tiene su propia opinión. La cámara, Vemos Fidel. que no la ha logrado ubicar. Ah, sí, ahorita estaba abierta. Sí, la ubico otra vez. Bueno, Ok. lo que vemos es que cada uno tiene su propia opinión frente al problema y no quiere ceder. En el primer espacio del video vemos que terminan peleando y unos terceros vienen a perjudicarlos más. Luego ellos entran nuevamente, unos nuevos, a un conflicto y ellos encuentran la solución frente a esa necesidad de trasladarse de un lugar al otro. Entonces, en el primer espacio vemos que definitivamente el estar en conflicto no les va a permitir ver esa posibilidad de solucionar el conflicto que tienen, porque se llenan de situaciones adversas y no pueden ver la realidad de lo que necesitan solucionar. Esa es mi participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Liber. Charles. Hola, muy buenas noches. Bueno, de acuerdo a la enseñanza que nos deja la animación, yo creo que cuando nos enfrentamos a un conflicto, siempre sacamos a flote nuestros valores y que de cierta manera nuestra postura de conciliación debe ser la manera más favorecedora para llevar a un resultado positivo. A veces en esa necesidad de ganar, nos quedamos con que es lo que yo planteo lo que debe seguir y no lo que el otro, y que a veces ceder es nuestra mejor manera de proceder o de manejar y gestionar un conflicto. Gracias. Muy bien. Nicole. Tienes que abrir tu micrófono. Bueno, buenas noches. Era como algo parecido a lo que mencionaba la compañera, es ese no ceder hasta dónde nos puede llegar. Digamos que hasta dónde nos puede llevar, porque en la última imagen se ve que cómo los dos animalitos se ponen de acuerdo con una mirada y el otro decide doblegarse y simplemente ahí termina el conflicto y se termina de una buena manera. Pero a veces ese mostrar que yo tengo el poder o mostrar que yo estoy enfrente de, nos lleva siempre a tener como finales no agradables. Muchas gracias. Muy bien. Juana. Bueno, el video para mí muestra la realidad que todos los días vivimos. Los seres humanos siempre estamos no solo en conflicto, sino en competencia, incluso a veces con nosotros mismos. A veces queremos hacer cosas, no queremos hacer cosas y terminamos haciéndolas, sencillamente porque nos resistimos a algunos principios, a lo que sea. Entonces estamos en conflicto permanente, es lo que nos muestra el video, eso es todo el tiempo. Pero también hay algo muy interesante, es que siempre
hay un tercero o unos terceros que ayudan o implementan estrategias como la de aquel muñequito que quiso romper el lazo para solucionar de alguna manera el problema. Es decir, que siempre necesitamos de un tercero o de unos terceros o de una plataforma o lo que sea para acercar las dos partes en conflicto y generar un poco más de espacio de acercamiento o quizás de seguridad, de un lugar seguro. Son como las dos cosas que yo rescato pues del video, que es la vida real todo el tiempo. Muy bien, Juana. Sandra. Ok, te escuchamos, Sandra. Tienes problemas con el sonido, Sandra, no te estamos escuchando. Te escuchamos. Revisa, Sandra, mientras tanto. Irma. Bueno, buenas noches. Me disculpan la oscuridad, no tenemos energía. Creo que todo el departamento de Caquetá está así. Me he conectado acá con datos, he hecho el mayor esfuerzo que puedo y voy a dar mi opinión. El conflicto como tal genera mucha incertidumbre, genera violencias, genera divisiones sociales, familiares, grupales como tal. Para solucionar el conflicto de donde provenga o de donde esté afectando a cierta población o diferente situación, sí es necesario que haya un mutuo acuerdo entre las partes o que quizás intervenga una tercera parte para ayudar a solucionar ese conflicto. En nuestra sociedad se da mucho eso cuando por temas geográficos, políticos, económicos, de sus propios intereses se generan muchos conflictos. Esto conlleva a un desarraigo, a una división social, a violencia, pérdidas de vida, pérdidas de esa paz, esa tranquilidad que se debe tener en las comunidades. Entonces yo pienso que el conflicto es tan nocivo desde el punto de vista de no poder acercar las partes, de no poder dar solución a esa situación que conlleva a esa división. Como seres humanos debemos estar de acuerdo. Muchas veces tenemos que perder para poder ganar. ¿Y qué es ganar? Hombre, la tranquilidad, el bienestar. Entonces, a veces en los conflictos hay que saber perder para ganar esa tranquilidad, esa paz y esa armonía que debe haber en una sociedad, en una comunidad, en la familia, en el hogar. Irma, muchas gracias. Muy bien, Estela. Buenas noches. Bueno, pues es muy interesante, es una caricatura, pero es muy significativa porque pues estos dos personajes se encerraron en lo que cada uno pensaba y pues mirándose a la cara no miraban a nadie más, ni no miraban hacia el horizonte, ¿qué más hay, no? Como que, como decimos por ahí, miraron el árbol y no vieron el bosque. Entonces, esa situación no les permitió ver el peligro que podía acarrearse, solamente cuando se dieron cuenta, pues era tarde. Sin embargo, algo que me llama bien la atención es que hubo un punto de unión, podemos decir, cuando ellos estuvieron en el grave peligro, se abrazaron, o sea, es algo que, que es como, o sea, me dio mucha risa de verlos a ellos con ese conflicto y con esas caras que tenían de rabia, bueno, llenos de ira, y en ese momento que estaban en el grave peligro, se abrazaron y olvidaron el conflicto. Entonces, esa es interesante, ¿no? De verdad, como pues acaba de decir o nos dice hoy Patricia, hay puntos de unión, ¿no? En medio de las diferencias. Gracias, Estela. Lili, Alejandra. Hola. Okay. Bueno, pues Lili, partiendo por favor, de... ¿tienes cámara, Lili? ¿Ya me ven? Acuérdense, siempre que hablemos vamos a prender la cámara porque yo no los conozco, mira. Mucho gusto, Lili, en conocerte. Mucho Gracias. gusto. Gracias. Yo sí lo tengo muy relacionado. Pero yo no, gracias porque por fin me pude conocerte, gracias. Ok. Bueno, con base en el video y pues al tema que estamos tratando hoy, pues realmente
existen, pues para este tipo de resolución de conflictos, existen mecanismos alternativos de solución de conflictos que pues algunos son reconocidos de manera legal, algunos son ya pues más como por la costumbre y pues como a lo largo de la historia los seres humanos hemos logrado pues como llegar a acuerdos para, para resolver estos conflictos de la mejor manera. Vemos como en el video que acabamos de presentar, que acaba de presentar la profesora, las partes tienen, o sea, primero, los primeros no quisieron ceder de ninguna forma y los segundos llegaron como un acuerdo, como que cada uno tuvo que ceder un poquito para poder solucionar el impasse y poder que cada uno continuara su camino de la mejor manera. Entonces, es básicamente eso lo que quería aportar. Muy bien, Lili, gracias. Norbey. Compañeros, buenas noches, cordial saludo para todos. Un saludo muy especial para Miguel y para la maestra Patricia. De antemano, pues, escuchar aquí todas las compañeras que están haciendo sus aportes y realmente esta proyección de este video me hizo dar mucha risa porque estuvo, hombre, a esta edad que nosotros ya tenemos mirando muñequitos, pues me parece a mí como bastante risible. Bueno, hoy, por la gracia de Dios, estamos de aquí de Bogotá. Irma, sintiendo mucho que nuestro departamento de Caquetá esté en oscuras. Esa es una situación que nosotros a diario vivimos en nuestro departamento. La demora es que llueva e inmediatamente la situación se pone como en oscuras. Bueno, hablando ya del proyecto de la proyección del video, perdón, yo lo divido en dos momentos. Un primer momento, un par de animalitos grandes, fuertes, vigorosos, que aparentemente se las conocen todas. Y en este primer momento considero que hay un espacio de intolerancia, hay un espacio de altivez. Se mira ese grado de agresividad que estos dos animalitos quieren proyectar. Empieza ese deseo como de producir un pleito. Se mira en ellos mismos ese cambio de accionar y se les mira como una especie de ira profunda, especialmente en uno de los dos. Inicia ese deseo de empezar una contienda. Bueno, porque no pueden hablar, ¿no? Pero las señas empiezan un tema de disensión y finalmente como que quieren llegar a una tragedia. Entre el primero y el segundo momento miramos dos animalitos más chicos que de alguna manera intentan hacer un ejercicio de convencimiento para que las partes se coloquen de acuerdo. Y bueno, y lo que reciben a cambio de eso es que al uno lo cogen de las orejas y al otro lo regañan y cada uno se devuelve. En ese otro espacio, cualquiera de los dos animalitos más chicos deciden tomar una acción, ¿sí? Para ver si de pronto hacemos reflexionar estas dos personas. Ejemplo, si fueran seres humanos. En el segundo momento, y en el espacio de lo que acaba de suceder, apoyo a la compañera en donde dice que nunca pensé verlos abrazados, porque de verlos en esa intolerancia tan tremenda, pues lo que menos imaginaba era verlos en un estado de comprensión y hombre, pues tarde, pero lo aceptaron, ¿no? Y en el segundo momento miramos que los dos animalitos más chicos nos incentivan a nosotros a reclamar, a dar un poco de amor, a tener un poco de paciencia, a tener bondad, a tener más compañerismo, más reconocimiento y especialmente acompañamiento. La enseñanza que me deja o que nos deja, y recopilo pues información de cada uno de los compañeros que han participado, es propia opinión, solución de conflictos, valores, conciliación, ceder, realidad cotidiana, intermediario, incertidumbre, división, nocivo. Muchas gracias. Norbey, muchas gracias. Roosevelt. Hola, buenas noches. Buenas noches. Como estoy con el computador de mesa de esos del siglo pasado,
no puedo Vale. prender la cámara, sino que coloco la foto. Ok. Entonces, en Dale, vivo y en dale. directo soy más simpático. Bueno, mira. Bueno, dale. Lo que quería decir es que el video tiene unas bondades, pero también unos riesgos. La bondad es que de pronto presenta el manejo inadecuado de un conflicto, ¿verdad? Entre las personas que se enfrentan por primera vez, los otros actores que intervienen y causan mucho daño. Entonces, esa es como la bondad, una especie de confrontación entre los actores que manejan mal el conflicto. Pero el riesgo está en que el conflicto en definitiva genera, digamos, una especie de muerte, genera, no se soluciona el conflicto a la hora de la verdad. Los chicos pueden pasar, pero supongamos, si yo le presento este video a unos niños, le puedo dejar la sensación que vale la pena matar, que vale la pena poner en riesgo la vida de otros para resolver el conflicto o para lograr mis intereses. Esa es la parte riesgosa que le veo al conflicto, ¿no? De pronto fabuloso lo que han dicho y lo respeto, ¿cierto? Pero viendo el análisis o haciendo un análisis, cómo termina el video entre los animales grandes que mueren por la mala intención o por el desquite de los pequeños. Entonces esa sensación de venganza o esa sensación de maldad, de malicia, es la que no me parece pertinente, ¿no? Porque a la hora de la verdad no resuelve nada. Si en el conflicto hay un perdedor, que ya no se resolvió ni creativa ni inteligentemente el conflicto. Siempre debe haber ganar para que el conflicto se pueda resolver de una manera racional. Si no opera ese mecanismo, entonces no se resolvió ni creativamente ni racionalmente. Entonces eso es lo que quería como aportar. Muchas gracias. Gracias, Roosevelt. Muy bien. Patricia. Gracias. Sí, gracias a todos, a todas las personas que han participado. Efectivamente, no voy a repetir, digamos, como los aprendizajes, porque ya muy bien los han mencionado. Efectivamente, estos ejemplos, sí, efectivamente es un video infantil, pero miren cómo a la final sí podemos hacer análisis. Entonces, si esto lo hacemos aquí en un momento y de alguna manera también, digamos, pedagógicamente, acudimos a una proyección, una animación infantil, con la idea de que si esto es acá y nos suscita tantos debates, imagínense con problemas de la vida real, digamos, con muchísimas más complejidades, y cuando acá podemos decir, sí, los animalitos, los primeros, los malos, se creían esto, pero cuando hablamos con personas en la vida real, pues también ese tacto, digamos, que puede hacer incluso para resaltar posiciones que no hayan sido las más adecuadas, y cómo no hacer que el conflicto se vuelva hoguera solamente describiendo el porqué, aun cuando no hubiese sido, digamos, como lo apropiado. Entonces, bueno, efectivamente ahí no quiero como ya repetir lo que se mencionó, solamente haría una cosa adicional del final con los animalitos más pequeños, el zorrito y el conejo, es que de alguna manera también se basaron como en sus propias habilidades y destrezas, es decir, el zorrito caminaba en 4 patas, así que, o se impulsaba más bien, entonces podía hacer esto de, bueno, voy a agacharme porque es como lo que yo sé hacer, y el conejito sabía saltar, entonces como que un poco empataron para resolver el problema desde sus propias capacidades. Resalto algo que dijo Estela, y por eso de alguna manera yo tomé esta captura de pantalla allí, en donde estos dos personajes, después de estar peleando, como que un poco cuando se ven en el riesgo, logran unirse. Y es decir, es como, es lo que más tienen a la mano. A veces ese con el que tanto hemos peleado termina siendo como quien tengo a la mano también para resolver otro problema o otra situación. O tal vez es más mi cercano, es más mi hermano, ese con el que a veces tengo tantos inconvenientes que tal vez con otras personas. Entonces, por eso, digamos, me llama mucho la atención y rescato eso.
Y el último comentario me parece, estoy totalmente de acuerdo, y era justamente a lo que quería llegar, y es efectivamente tener un juicio allí, bueno, un análisis más que juicio sobre el comportamiento, de todas formas, de hacerlos caer, ¿sí? Puede que al final hayan resuelto, puede que ellos efectivamente quisieran también pasar, pero ahí también efectivamente surge algo, y me alegra muchísimo que hayas hecho esa reflexión y ese análisis. Es lo ideal, como lo mencionas tú, el ganar en una resolución de conflictos. Y por eso es tan complicado, por eso es tan absolutamente difícil, y lo debemos llevar allí, digamos, como con la filigrana que nos da justamente el ser artesanos de la paz. Con muchísima paciencia, porque ellos también allí tenían impaciencia, todos los 4 personajes tenían impaciencia de pasar, que no les permitió, digamos, presentar otras opciones. Y claramente la violencia estuvo allí de por medio, y una venganza, efectivamente, que después llevó a otra resolución. Así es de que agradezco mucho ese comentario, y les pido tenerlo allí, digamos, como en la mente de cuando hacemos análisis. Por eso no es tan fácil tampoco llegar a ese punto. Quiero resaltar ya para cerrar este espacio, entonces, que las 3 P se vuelven eso justamente. Cuando hacemos el análisis del conflicto, 3 puntos importantes: las personas, quiénes están involucrados, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, qué es lo que buscan. En este caso, todos querían lo mismo, todos querían pasar al otro lado, pero tal vez hay conflictos en los que alguien realmente está expresando que quiere reconocimiento, por ejemplo. Acá me voy a permitir un poco la siguiente diapositiva. Hay un autor que en psicología analizamos, y es justamente Maslow, y él propuso ya esto, pues, década del 50-60 del siglo anterior, una escala de necesidades, pero sigue teniendo vigencia, y es: las personas podemos tener necesidades desde fisiológicas, físicas, que nos pasan por el hambre, pasan por el sueño, pasan por la sed, pasan por la necesidad de abrigo, de un techo, del descanso, pasan por esas, y están en la base de la pirámide, porque al ser la vida, pues, necesario nuestro cuerpo físico, de allí se desprenden muchas otras, digamos, tanto necesidades, pero también muchos de los conflictos están basados allí, y ya lo mencioné. O sea, quien tiene hambre puede volverse una persona violenta. Entonces puede que el conflicto no sea porque tiene la razón esto, sino que su manera, desafortunadamente, porque no, sí, físicamente tiene una necesidad tan grande, lo lleva, por ejemplo, a actuar con violencia. Hay necesidades de seguridad física, de seguridad de recursos. Alguien ya lo mencionaba, la incertidumbre es algo que puede generar conflictos, y esto puede ser de manera personal. Cuando, por ejemplo, mi salud o la salud de mi familia o mi familia en general, la propiedad privada, se ven amenazados, pues esto necesariamente puede generar un conflicto. Hay necesidades de amistad, de afecto, incluso de algún tipo de intimidad en la que se reconoce a alguien también. El autor menciona también el reconocimiento. Las personas en su escala tienen una necesidad de que se les reconozca por quienes son, por lo que son, de tener confianza con alguna persona, de que tengan respeto del éxito, incluso en la actividad que desarrollen, y de la autorrealización. Para cada persona la autorrealización puede ser distinto, pero en general es como llevar los más altos estándares según esa persona, de moralidad, creatividad, de poder tener, digamos, allí una aceptación de incluso su propia vida, e incluso de resolver problemas. Entonces, esas necesidades, volviendo aquí un poco, pueden estar, digamos, dentro de la persona, y es necesario identificarlos hacia el análisis de los problemas. Y esto vendría a ser también el quién de un proyecto, de un problema, de un conflicto. El problema ya vendrían a ser concretamente las causas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el qué? En este caso,
llegar al otro lado, porque los actores o las personas involucradas pues eran como estas figuras de animalitos, cada uno tenía sus necesidades y estaban involucrados de diferentes formas. Hay involucrados ausentes, por ejemplo, conflictos en donde es el Estado, la ausencia de una autoridad o la ausencia de una figura institucional que tiene una responsabilidad, viene a ser un actor, por ejemplo, que no está inmerso en el problema, pero debería. Y también, digamos, ese es un actor clave. El problema ya lo podemos describir como específicamente el qué, y el proceso ya es el cómo, los métodos. Entonces, pues allí hay un micrófono abierto. Diana Milena. Podría ya, les voy a quitar 5 minuticos más, por favor, para cerrar acá. Y un poco, digamos, aquí ya nos queda solamente hacer el énfasis justamente en ese mapa del conflicto. Entonces, la invitación es, cuando vayamos a hacer esos análisis del conflicto, ¿quiénes están involucrados? ¿Quiénes pueden ser los actores primarios? ¿Quiénes pueden ser actores secundarios, pero que están involucrados en el proceso? ¿Quién es un actor periférico? Por ejemplo, también como lo mencionaba, un actor ausente que debería estar y no está. Y las relaciones entre ellos. Yo entiendo que ustedes van a tener todo este material, entonces pues claramente allí lo van a tener, pero dentro de los análisis es también cuáles son las relaciones que hay entre cada uno de ellos. Aquí hay un ejemplo de convenciones de cómo cada uno de ellos actúa relacionado el uno con el otro y de qué nos sirve. De que tal vez un actor primario, por ejemplo aquí esta línea gris relaciona pautas de conflicto, están muy gruesas, por ejemplo, entre unos actores primarios, un actor secundario y un actor periférico. Pero, por ejemplo, hay un actor secundario que puede ser que tiene, en cambio, digamos como buenas relaciones o una relación, sí, una buena relación con otro actor secundario que a su vez tiene relación con quienes están en conflicto. ¿Y esto para qué nos ayuda? Porque tal vez entonces en el ejemplo pues del video, tal vez si los 4 estaban involucrados en el conflicto, tal vez involucrar a alguien más nos puede ayudar justamente a destrabar un poquito o a hacer ese ejercicio del diálogo. Acá como ven, pues están, por ejemplo, este actor primario con este actor primario están en conflicto, pero este actor secundario tiene una buena comunicación con los dos. Entre ellos no, pero ese sí. Y ese tercer actor puede, digamos, volverse clave en la resolución del problema. Y por eso es tan importante. Hay acá también otras convenciones como relaciones rotas, alianzas, tensiones, que nos ayudan a entender quiénes, solamente quiénes están involucrados y de qué manera, cuál es como su patrón de relaciones. Un poco para también llevar hacia la esperanza, basados en Fratelli Tutti, nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Mirando el quiénes. En últimas, solos no lo logramos, vamos en la misma barca, dijo ya el Papa Francisco, y es justamente eso, nos necesitamos los unos a los otros. En ese análisis del conflicto, entonces también está, ya lo mencioné, en la pirámide invertida, que es el cómo. Entonces, dentro del análisis, aquí se plantea, digamos, como una metodología del árbol de problemas. Ustedes seguramente ya lo han trabajado, en donde miramos en las raíces cuáles son las causas realmente. ¿Qué es lo que, por lo que se está realmente, digamos, como luchando? Perdón, oprimo esto y me paso. ¿Cuáles podrían ser esos temas de fondo que están involucrados en el conflicto y cuáles serían sus efectos? Esto también ayuda, entonces, ya habiendo hecho el análisis de los quiénes, entonces este qué específicamente, cuáles son los intereses de cada uno de ellos, sobre eso entonces poder empezar incluso como agentes a apoyar.
Desde Fratelli Tutti nos apoyamos en el número 67, que indica, se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás. Con esto, ¿qué significa también? Es como, y lo veíamos incluso en el ejemplo, y es dependiendo también de las capacidades, pero también de reconocernos frágiles los unos a los otros como seres humanos y cómo surgir a partir de allí en querer rehacer nuevas comunidades. Y finalmente el cómo es la metodología, las formas en las que estamos abordando el conflicto. Aquí en el ejemplo vimos algo de violencia, al final vimos algo de cooperación y demás. Entonces, algunos factores, por ejemplo, que pueden escalar el conflicto, un conflicto social, por ejemplo, como ustedes ya también lo han mencionado, violencia previa, pobreza, diferencias políticas, explotación de recursos. Esto es lo que hace que se escale y que el árbol, en el anterior, en el que vemos, podemos identificarlos, porque esto también nos permite ver hasta dónde nuestras posibilidades van a llegar. Y otros que son factores que en cambio promueven la paz, procesos de paz, proyectos comunitarios de desarrollo, relaciones comerciales, grupos comunitarios de paz, y en cuál nosotros podríamos vernos trabajando para contribuir a la superación, a una superación creativa, innovadora, como ya lo mencionaron, de ese conflicto. Y allí nos apoyamos en Fratelli Tutti 198. El amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo hoy. ¿Y qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades? El cómo a través del diálogo. Bueno, para finalizar, yo les dejo esta frase, igualmente de Fratelli Tutti, que un poco quería como retomar aquí lo que hemos conversado el día de hoy, en ir al encuentro. Ir al encuentro. Pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos, más allá de las diferencias de ideas, de lengua, de cultura, de religión. Que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias. La gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos, arriesgados pero fecundos, de la búsqueda de la paz. Entonces, bueno, con esa frase finalizo yo, con mi agradecimiento por su atención y por su participación a todos y todas aquellos que participaron. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias, Manuel, y gracias a todos y todas. Patricia, muchas gracias en esta noche por acompañarnos en nombre de la Escuela de la Caridad. Muchas gracias por tus aportes, por tu experiencia, por haber compartido desde la academia, pero también desde esta experiencia pastoral que vas teniendo en el trabajo que tú haces con las comunidades. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Realmente hoy creo que se ganaron un aplauso. ¿Y qué más se ganaron? Ok, muy bien. Felicitaciones a todos realmente por este trabajo en esta noche. Muy buena participación. Sí, el tiempo es corto, el tiempo es muy corto y en esto es mucho más corto. Patricia, ya pudiste experimentar que aquí el tiempo es rapidísimo, pero muy bien por la participación de todos, por la compañía de todos. Les pido por favor encender sus cámaras. Muy bien, a todos, por favor. Padre Carlos. Don San Miguel. Padre Carlos, regalen la bendición en esta noche. Padre, qué bueno verlo. Un saludo. Tiene su micrófono apagado, padre. Regálenos la bendición y nos vamos a dormir. Mi cámara no me sirve, así que no puedo encender. No, tranquilos. Primero que todo, antes de darle la bendición, felicitar de antemano a todas las mujeres en su día ayer. Que el Señor les regale muchas bendiciones, mucha prosperidad espiritual y material para cada una de ellas. Y para todos nosotros, que el Señor nos siga derramando a través del Espíritu Santo el don de la sabiduría, de la ciencia y de la inteligencia, pero especialmente el temor de Dios. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos.
Muy bien, feliz noche para todos, que descansen, que pasen buena noche. Gracias, una buena Gracias, noche. gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias a chao. todos. Feliz noche. Feliz noche. Amén. Gracias. Feliz noche. Chao, profe. tema de Dios la los Muchas gracias, bendiga. Patricia. Feliz noche. Abrazo, María Feliz Cris. noche. Feliz noche. ¿Hay un tema que ayude a la resolución del conflicto o solamente era el análisis del conflicto? Me imagino que seguimos en la ruta, seguramente que claro que sí, Roosevelt, pero ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias porque empezaron a trabajar un poco todo el tema del análisis y eso es importante. Muy bien, por ahí vamos.